hubiera sabido entonces cuánto me querías, habría muerto en ti para que me devolvieras a la vida, y no habría sido mi costumbre olvidarte cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Entonces, ¿por qué, a pesar de mi preocupación, no te cansé con mi distancia y mi abandono? ¿Y por qué, a pesar de mi dureza contigo, fuiste mi consuelo y mi paz mental? No me lo merezco, créeme. Imagina vivir en un mundo en el que cada segundo cuenta, cada paso se calcula y cada sentimiento se almacena en un cajón especial de tu mente. Ese era el mundo de Ryan, el hombre del control absoluto. Pero el destino le tenía reservada una sorpresa que convertiría su ordenada vida en un caos sagrado y terminaría en un sacrificio que ninguna mente humana podría imaginar. En el viejo puente de la ciudad, una bufanda de seda blanca ondea. Miles de personas la ven cada día, pero nadie sabe que no es solo un trozo de tela, sino la escena final de una historia de amor que sacudió los cimientos de la lógica. ¿Alguna vez has pensado que tu inteligencia excesiva y tu sistema meticuloso podrían ser tus mayores enemigos? Ryan, el hombre que nunca cometió un error en un solo segundo, de repente se encontró frente a lo desconocido, que no reconoce horarios. ¿Por qué el hombre que lo tenía todo saltó del puente? ¿Y qué secreto ocultó Layla hasta su último aliento? La ciudad despertaba lentamente. Los rayos dorados del sol comenzaban a perfilar las tranquilas calles. Ryan se sentó junto a la ventana, vestido con su abrigo gris, observando el mundo desde el tercer piso. Para Ryan, la vida es como un reloj suizo. Precisa, regular, y nunca se equivoca. Pero no sabía que esos eran los últimos días en los que se sentiría en control. Layla no era solo su prometida, era el punto de inflexión en la vida de Ryan. Una profesora de biología que no creía en los horarios, sino en el pulso de la vida. Ella le enseñó a saborear el café en lugar de contar los gramos de cafeína que contenía, y a ver la belleza en las grietas de la acera que se asemejan a mapas antiguos. Pero, ¿pueden coexistir el orden y la espontaneidad para siempre? Las tensiones comenzaron a surgir. Ryan se ahogaba en el trabajo y Layla le recordaba que la eficiencia no era suficiente para mantener el amor. En medio de esta hermosa lucha, comenzaron a aparecer señales extrañas. Palidez en el rostro, fatiga repentina y miradas de Layla que transmitían una preocupación que Ryan no quería entender. Layla ve lo que Ryan no puede ver. Ella siente que la muerte se acerca a su fortaleza impenetrable. La pregunta ahora es, ¿su meticuloso sistema lo salvará? ¿O es el amor lo único que puede pagar el precio? Ryan, que había dominado el arte del control absoluto, no era solo un exitoso hombre de negocios que dirigía varios proyectos brillantes, un hombre de gestión de proyectos y obtención de beneficios. Era un filósofo de la metodología. Todo en su vida estaba organizado con gran precisión. Su lujoso apartamento, con sus suelos pulidos y sus libros dispuestos en ángulos perfectos, era un reflejo de esta disciplina. Pero este control, que había construido como un muro impenetrable alrededor de su existencia, no podía descartar la imprevisibilidad de la vida. El muro de control que Ryan había construido a su alrededor tenía una brecha que no había tenido en cuenta. No estaba preparado para recibir el caos que Layla traería a su metódico mundo. La vida cotidiana de Ryan y Layla era un ritmo de pequeños placeres compartidos. Sus desayunos, paseos
y veladas juntos estaban salpicados de risas y conversaciones tranquilas. Estos momentos eran suficientes para que Ryan aprendiera a tomarse las cosas con calma y disfrutar de la belleza que descubría en la vida cotidiana. En cuanto a Layla, aprendió a respetar su necesidad de organización, al tiempo que le guiaba suavemente para que aceptara la espontaneidad y la naturaleza de los momentos fugaces. Pero lo irónico es que mientras Ryan pensaba que estaba muy cerca de Layla, ella se estaba alejando silenciosamente de su vida sin que él se diera cuenta. Había tensiones. Ryan a veces se refugiaba en el trabajo, argumentando que los plazos de entrega de los proyectos eran más importantes que las pequeñas distracciones. Layla respondía con suavidad, pero con firmeza, recordándole que la competencia por sí sola no era suficiente para mantener una vida significativa. Cada discusión terminaba con un compromiso silencioso que profundizaba su comprensión mutua. Una fría mañana, Layla llegó al apartamento de Ryan con una bolsa de papel marrón que desprendía el aroma del pan caliente, aún caliente por el horno, y unos racimos de uvas verdes que combinaban con el color de sus ojos. «Buenos días», saludó Layla con voz alegre mientras se sacudía las ligeras gotas de lluvia del pañuelo de seda que llevaba delicadamente enrollado al cuello. Entró en el apartamento con pasos ligeros, como si estuviera bailando, sonriendo al sol que comenzaba a asomar por la ventana. Ryan levantó la cabeza de la pantalla de su ordenador portátil y sintió una repentina oleada de energía inundar la quietud de su habitación. Layla tenía una extraña habilidad para disipar el velo de concentración que él se había impuesto. «Buenos días», respondió Ryan, con una voz más baja de lo que pretendía, pero teñida de una calidez que no se había dado cuenta de que sentía. Layla comenzó a vaciar la bolsa con cuidado deliberado, colocando los artículos sobre la mesa de mármol de la cocina. Colocó todo en su lugar con un sentido artístico, como si estuviera creando un óleo. «Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que desaparecieras en el laberinto de hojas de cálculo y correos electrónicos», dijo Layla, con los ojos brillantes de tranquila diversión. Ryan la observó, incapaz de ignorar lo pasnatural que se veía en este espacio que él siempre había mantenido para ver el orden y la eficiencia. Layla eligió la taza adecuada para cada uno y dispuso los platos en patrones perfectos sobre la mesa de cristal. Incluso preparó las tostadas exactamente como a él le gustaban, crujientes por los bordes y blandas por dentro, aunque él nunca se lo había dicho. Era como si anticipara sus necesidades y viera detalles que él ni siquiera sabía que eran importantes. La mañana se convirtió en una salida inesperada. Layla le señaló detalles que Ryan nunca había notado, como los patrones de las grietas en la acera que parecían mapas antiguos, la forma en que la luz del sol se reflejaba en un pequeño charco como un espejo roto y el ritmo del canto de los pájaros por la mañana temprano, que a Layla le sonaba como música clásica. Layla tenía una habilidad extraordinaria para ver la belleza en las pequeñas cosas. Y, a sus ojos, incluso las cosas ordinarias se volvían extraordinarias. Los días se convirtieron en semanas y entre ellos se fue creando una íntima y tranquila relación. Layla se fijaba en cada pequeño cambio en Ryan. El ligero cansancio que aparecía en su rostro después de un largo día, la tensión que se acumulaba en sus hombros como una nube oscura, la palidez de su piel cuando trabajaba demasiado.
Ella le recordaba que descansara, bebiera agua, comiera y se fijara en los detalles de la vida. Los detalles de la vida. Pero Ryan solía ignorar sus preocupaciones. Siempre había llevado una vida disciplinada y controlada, y admitir sus debilidades le resultaba extraño. Sin embargo, poco a poco, la suave insistencia de ella comenzó a ablandar su corazón, obsesionado con la idea de la eficiencia en el trabajo y el esfuerzo excesivo. Pasaban las tardes en el balcón con vistas a la ciudad. Ryan leía o revisaba su trabajo, mientras que Leila escribía en su cuaderno o dibujaba. Los dos estaban conectados no por las palabras, sino por su presencia compartida. Una noche, mientras el viento susurraba en el balcón, Leila apoyó la cabeza en su hombro. Ella dijo: «Siempre he creído que el amor no son solo palabras. Es atención y presencia. Está en los pequeños gestos, en los momentos de silencio, en los segundos que a menudo pasamos por alto». Leila sonrió suavemente mientras le apretaba la mano. «Nunca es demasiado tarde para empezar a prestar atención, mi amor. Cada momento importa, cada segundo importa. No esperes a que se acabe». Últimamente, Leila había empezado a notar sutiles signos de estrés en Ryan: palidez ocasional, ligero cansancio y momentos de agotamiento inexplicable. Ella le instaba a descansar y a tomarse las cosas con más calma, pero él descartaba sus preocupaciones con excusas pasajeras. Sin embargo, su intuición presagiaba las pruebas que pondrían a prueba su relación de formas que ninguno de los dos podía imaginar aún. Veamos qué pasa a continuación, amigos míos. Esos días frágiles y fugaces se convertirían en la base de todo lo que vendría después. Un amor que sería puesto a prueba, roto y, en última instancia, definido de formas que ninguno de los dos podía imaginar aún. Prestad mucha atención a los detalles que siguen. Ese delicado equilibrio no duró mucho. Tras meses de tranquila felicidad, los leves signos de fatiga en Ryan comenzaron a convertirse en un peso aterrador. Ya no era solo un leve agotamiento tras un largo día. Se convirtió en fatiga crónica, arraigada en sus huesos y que lo arrastraba hacia el suelo. Ryan intentó ignorarlo, creyendo que era simplemente el resultado de la creciente presión del trabajo. Pero Leila, con la perspectiva clara de una profesora, no podía ignorarlo. «Tienes que ir al médico, Ryan», le dijo una mañana, tocándole la frente, que estaba cubierta de sudor frío. Añadió: «Esto no es fatiga normal. Estás muy pálido y te cuesta respirar». «Solo es agotamiento, Leila», respondió Ryan con voz quebrada, tratando de volver a su ordenador. «Tengo una reunión importante al mediodía. No puedo perder el tiempo en la consulta del médico». Leila lo miró con ojos que no reflejaban ira, sino tristeza y determinación. «Te dije que la competencia en el trabajo por sí sola no es suficiente para mantener una vida significativa. Y te lo repito ahora. La competencia no te salvará la vida, Ryan. Ryan, tú eres todo lo que tengo». Sus palabras fueron como una fría bofetada en la cara. Ryan no estaba acostumbrado a ese tipo de determinación, pero vio un miedo genuino en sus ojos, un miedo que no estaba organizado ni clasificado, sino que era puro y real. Ryan cedió a los deseos de Leila y decidieron visitar al médico esa misma tarde. Los resultados de las pruebas, que llegaron una semana después, fueron como un rayo caído del cielo que golpeó su tranquila relación. Esto es muy grave, amigos míos. El diagnóstico era aterrador, tan impactante que era imposible de comprender. Insuficiencia renal avanzada. Su cuerpo
Esa máquina que él creía estar manejando con la máxima eficiencia se estaba desmoronando lenta y constantemente. Ryan se sentó en la sala de espera, aferrándose a su informe médico. Era incapaz de pensar. No había tablas de datos para esto. No había estrategias para manejar el fallo corporal. Todo estaba fuera de su control y de su experiencia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Leila, con la voz temblorosa, el corazón tembloroso y los ojos llenos de lágrimas que casi le excavaban las mejillas. Ryan la miró y por primera vez en su vida se sintió completamente perdido. No lo sé, Leila. No sé cómo manejar esto. No estaba en el plan. No había previsto este desastre. Ella se acercó a él y le agarró la mano con fuerza. No hay ningún plan para esto, mi amor. Encontraremos una manera. Lo encontraremos juntos. Pero, ¿cuál fue el trato secreto que Leila hizo con la muerte para salvar la vida de Ryan? Comenzó el viaje del tratamiento. Fue un viaje doloroso y humillante para Ryan, que estaba acostumbrado a la fuerza y la autosuficiencia. 3 sesiones de diálisis a la semana le agotaban las fuerzas y el tiempo. Sentía que se estaba convirtiendo en un simple paciente, un elemento ineficaz en la ecuación de la vida. Pero Leila siempre estaba ahí. Nunca lo abandonó ni un momento. Dejó su trabajo en la pequeña escuela y se tomó una larga excedencia. Organizó sus citas médicas con la misma precisión con la que él gestionaba su negocio, pero con un corazón rebosante de amor y cuidado. Como mencionó el médico, el único tratamiento era un trasplante de riñón. Encontrar un donante compatible era como buscar una aguja en un pajar. En el mundo de Ryan, todo tiene un precio, pero ¿y si el precio es la vida de la persona que amas? Pasaron los días y Ryan y Leila intentaron adaptarse a la nueva situación que les había sobrevenido a ambos. Una tarde tranquila, después de que Ryan se hubiera calmado y resignado a su debilidad, Leila dijo con voz tranquila y firme: «He hecho las pruebas, Ryan». Él la miró sorprendido. «¿Qué pruebas?», preguntó. «Las pruebas de compatibilidad», respondió Leila, «para una donación de riñón». Ryan sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué estás diciendo, Leila? ¿Te has vuelto loca?» «No, no me he vuelto loca», respondió Leila con calma. «Soy profesora de biología y sé lo que hago. Y lo más importante, te quiero. Soy perfectamente compatible para una donación de riñón y voy a hacerlo». Ryan se levantó, pálido. «No, no lo permitiré. Es demasiado peligroso para ti. No tengo derecho a pedirte este sacrificio». Ella se acercó a él y le puso la mano en el pecho. «No me lo has pedido. Yo lo he decidido. Siempre he creído que el amor no son solo palabras, sino presencia y acción. Y esta es mi acción, mi amor». «Pero esto podría costarte la vida», gritó Ryan, y por primera vez sus sentimientos se liberaron de la prisión del control. «Todo en la vida tiene un precio, Ryan», susurró ella, «y estoy dispuesta a pagar ese precio. Te amo». Ryan no podía decir nada. La abrazó con fuerza y lloró. Sus lágrimas no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de santa rendición ante un poder de amor que nunca supo que existía. Leila le dio una parte de su cuerpo para que él pudiera vivir, pero ella no sabía lo que el destino le tenía reservado. Se fijó la fecha de la operación. Fue el periodo más difícil que Ryan había vivido jamás. No temía por sí mismo, sino por Leila, que parecía sospechosamente tranquila y serena. Antes de entrar en el quirófano, ella lo miró y le dedicó esa sonrisa que iluminaba su apartamento. «Recuerda, Ryan, lo que dice Leila.
Presta atención a los momentos, porque nunca volverán. Luego entró. Ryan permaneció en una sala del departamento de operaciones, donde también lo preparaban para el trasplante del nuevo riñón, el riñón amoroso del cuerpo amoroso, mientras vivía las horas más largas de su vida. Ya no había control, ni horarios, ni eficiencia en la entrega de proyectos. Solo había espera y miedo que le carcomía el corazón y las arterias. La operación fue un éxito asombroso. El nuevo riñón se adaptó al cuerpo de Ryan y comenzó a funcionar eficientemente. Después de la cirugía, Ryan se despertó y se encontró en un mundo nuevo que no había conocido en mucho tiempo. No era el mundo de pesadez y dolor que había devastado su cuerpo, sino un mundo que latía con vida renovada. Los resultados médicos fueron sorprendentes. El riñón donado comenzó a funcionar de inmediato y de manera eficiente, como si fuera una parte original de su cuerpo, purificando su sangre y restaurando su espíritu, que casi se había extinguido. En la habitación contigua, Layla yacía con una tranquilidad angelical, con una sonrisa de victoria y satisfacción en su pálido rostro. Cuando los médicos les permitieron verse por primera vez después de la cirugía, el momento se llenó de lágrimas y alegría que las palabras no pueden describir. Ryan le tomó su delicada mano y le susurró con voz entrecortada por la emoción: «Lo has conseguido, Layla. Me has dado la vida 2 veces». Ella respondió con voz débil, pero llena de esperanza ilimitada: «Solo ahora podemos empezar nuestra vida de verdad, Ryan». Los primeros días pasaron como un hermoso sueño rosa. Ryan se recuperaba a un ritmo asombroso y Layla parecía estable y tranquila. No hubo complicaciones graves. Todo era perfecto. Pero el destino les tenía reservado un final que nadie podría haber imaginado. Tras 5 días completos de estancia en el hospital, y mientras estaban inmersos en la planificación de su nuevo futuro, la temperatura corporal de Layla comenzó a subir de forma repentina y alarmante. Se trataba de una infección bacteriana virulenta que aprovechó un momento de debilidad de su sistema inmunológico tras 5 días de aparente estabilidad. En aquella maldita noche, la alegría abrumadora se convirtió en terror silencioso. Los médicos estaban desconcertados por la gravedad de la infección e intentaron con todos sus conocimientos y habilidades contenerla. Pero el frágil cuerpo de Layla había entregado todas sus fuerzas a Ryan y no le quedaba nada para resistir esta repentina traición biológica. Esos momentos fueron la división definitiva entre una vida que se había dado y una vida que se había quitado, marcando el comienzo de la mayor tragedia que el corazón de Ryan había conocido jamás. Layla murió. No voy a contar aquí los detalles porque la escena es cruel. Cruel hasta el punto de la pérdida, amigos míos. ¿Y cómo lloró Ryan? El llanto de Ryan aquella noche no era solo llanto de dolor, sino llanto de un descubrimiento tardío. El descubrimiento de que lo tenía todo en sus manos, pero era ciego a su verdadero valor. Tras el entierro de Layla, Ryan se retiró del mundo. Su trabajo y sus proyectos ya no tenían ningún sentido. Toda su competencia, todas sus ganancias, todo su orden le parecían completamente ridículos ante su pérdida. Las piezas del espectro de Layla estaban esparcidas por todas partes. Sus libros sobre la vida en la estantería, sus diarios escritos a mano entre las páginas, los anillos y collares de la infancia que siempre le habían gustado. Ryan nunca tocó esas cosas. Vivía en el apartamento como si ella fuera a volver en cualquier momento. La mañana pasó sobre la ciudad, indiferente, proyectando su luz sobre un mundo en el que no había lugar para notar la ausencia de un alma tranquila.
El mundo no se detuvo, no se ablandó, ni siquiera parpadeó. Ryan caminaba por el apartamento, sintiendo cada latido de su nuevo corazón. Funcionaba con una eficiencia que coincidía con la ausencia de Leila. Ryan comenzó a vivir una vida que no era la suya, una vida prestada, una vida que le habían dado a un alto precio. Dejó su trabajo. El esfuerzo ya no tenía sentido para Ryan. Comenzó a caminar por las calles, observando las cosas a través de los ojos de Leila, tal y como ella las habría visto. Pero cada momento era como una espada que le atravesaba el corazón. Veía la belleza, pero no podía sentirla. Veía el mundo, pero lo veía con ojos rotos. Es una pérdida, caballeros. La vida de Ryan se convirtió en un constante aislamiento. Pasaba largas horas en su salón, contemplando las cosas que Leila había dejado atrás. Una leve mancha en la alfombra de una taza de té derramada durante una discusión juguetona entre ellos de la que luego se rieron. Estas cosas, que en el pasado eran meros defectos en su sistema, ahora se han convertido en huellas sagradas de una vida completa, pero ausente. Pasaron los meses. Ryan se convirtió en una sombra de sí mismo. Una noche fría, cuando el río reflejaba la luz de la luna como una cinta de seda negra, Ryan fue al puente que siempre veía desde su balcón. El puente estaba tranquilo. No había nadie allí. Llevaba en la mano la bufanda de lana que Leila se había enrollado alrededor del cuello aquella primera mañana. La bufanda conservaba su ligero aroma, un aroma como su cálido rostro. Ryan se paró al borde del puente y miró hacia el río. El río parecía una boca brillante que lo invitaba a quedarse quieto. Ató la bufanda con fuerza a la barandilla de hierro del puente. La bufanda ondeaba al viento, como una bandera blanca de su rendición final. Ryan respiró hondo. Sentía que el nuevo riñón funcionaba eficientemente dentro de su cuerpo. Era un regalo que no se merecía. Sonrió con una sonrisa fría, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, sin dudarlo, Ryan saltó del puente. Fue un salto deliberado y definitivo. Su cuerpo atravesó el aire frío a gran velocidad y oyó el sonido del río, recibiéndolo con un rugido silencioso. Solo había silencio absoluto y un regreso a Leila, al momento que se había perdido. Ryan puso fin a su vida. Ryan ha puesto fin a su vida, caballeros. El último mensaje que Ryan dejó en el puente no era una despedida, era una cita. El mundo no dejó de girar, pero perdió su ritmo para dos almas. Tras la partida de Ryan, el apartamento sobre la ciudad siguió siendo testigo silencioso de una historia de amor que terminó de una manera que ninguna línea temporal podría haber predicho. Los vecinos cuchicheaban sobre el joven que siempre tenía prisa y la chica que sonreía a las flores. Nunca comprendieron la profundidad de su conexión. No vieron cómo ella le dio su vida y cómo él le dio su muerte. La bufanda permaneció colgada en la verja de hierro y la gente pasaba por delante preguntándose cuál sería su historia. Todos sentían una pesadez tácita, un leve latido de algo triste entretejido en sus hilos. Ryan era incapaz de vivir adecuadamente en un mundo sin la belleza de Leila. No podía soportar el peso de su regalo, sabiendo que no podía ofrecerle nada a cambio, excepto su lealtad final. La muerte de Ryan no fue el final de la historia, sino más bien su culminación. La bufanda permaneció colgada, un testigo silencioso de una historia de amor que terminó de una manera que nadie podría haber imaginado. El amor no son solo palabras, es lo que has escuchado,
en esta historia.